Ok, el tema de hoy es Pilares de nuestra fe, 1844 y la generación que no conoce a Dios. Es de vital importancia, conociendo el tiempo en que vivimos y que es muy corto ya el tiempo que nos queda en este mundo. Sabemos que somos pasajeros y que Cristo está a las puertas a decir por los eventos que están ocurriendo a nivel mundial y cómo las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Faltaba más, faltaba menos. Apocalipsis 13 en proceso de cumplimiento, un papa estadounidense. Impresionante. Todo cuadra bien. Ahora la bestia que sale del mar, que es el papado, y la bestia que sale de la tierra, Estados Unidos, son paisanos. Son paisanos. Les está saliendo muy bien la jugada, pero pues nosotros no podemos ser um, engañados porque tenemos la palabra profética. Es como una antorcha que alumbra a nuestro camino. Es triste que el movimiento de la fe adventista del séptimo día se haya Se desviado está de rumbo. oyendo con eco. Ah, no entiendo por qué sea el eco. Aquí lo oigo bien. No sé si tenga que salirme otra vez y volver a entrar. ¿Se oye eco todavía? Hermanos, disculpe si se escucha bien. ¿Se escucha No bien? La sé. hermanita Raquel, ¿se escucha bien? Por favor, a ver, coméntenme. Ok, me están diciendo que se escuchan bien. Es posible que la hermanita que dijo que se escuchaba con eco, posiblemente tenga que reiniciarlo, salir y volver a entrar. Ajá, porque a veces es el mismo, es el aparato que estamos usando, el equipo que estamos usando. Me ha pasado también. De hecho, al principio empezamos con eco aquí y es fastidioso, es chocante el eco. Pero bien, vamos a hacer un análisis, no de sangre, pero espiritual, acerca de una generación que no conoce a Dios. Y, y tenemos nosotros un mensaje distintivo, que es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, el último mensaje de amonestación a un mundo en rebelión. Esto me recuerda, como les decía, exactamente conviene ir a Jueces 2:10, donde dice, y hay que recordar que la Biblia se lee en primera persona, singular, en tiempo presente, de esa manera se entiende mejor. Dice, así que cuando dice Israel, se refiere a nosotros, el Israel espiritual. Dice así la palabra del Eterno, dice, a toda aquella generación, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel, los hijos de los adventistas, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de idolatría. Se fueron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel espiritual el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Esto es comparado con Jeremías 7:23 al 29 y Deuteronomio 8:11, que declara lo mismo, una palabra muy clara, y es para nosotros. Es vital importancia comprender que este mensaje es para nosotros. El pueblo de la Odisea se refiere al pueblo adventista del séptimo día. Y por ende, el mensaje del testigo fiel, ¿verdad? Porque dices que eres rico y que de nada tienes que arrepentirte, no tienes necesidad de nada, te has enriquecido.
O sea, una iglesia que se siente digna, se siente limpia, se siente con luz, pero por dentro está enferma. Cristo, como testigo fiel, declara que ve a esta iglesia miserable, desnuda, es decir, no tiene el vestido de bodas, la justicia de Cristo. Y también ciegos, porque no podemos discernir. Esas gotas del colirio representa el Espíritu de Dios que nos permite comprender, discernir las escrituras y los tiempos proféticos. El vestido de bodas es la justicia de Cristo, su propio carácter plasmado en todos aquellos que formarán la familia de Cristo. Y también el oro representa la fe que nace por amor, de una voluntad propia, de un interés espiritual, dejando nuestros intereses personales. Pero esta iglesia se siente digna. Y ahorita vamos a ver ese análisis y por qué estamos diciendo esto. Los vamos a enumerar. Aquí son 7 errores. Uno, esta generación de los adventistas no conocen el santuario de Dios, ni siquiera el plan de redención ni salvación, ni qué significa el plan de glorificación. Dos, no conocen el mensaje de los 3 ángeles y poder explicarlo, cada uno de ellos, en su forma espiritual. No conocen el fundamento de su fe. Tres, a esta generación no se les enseñó comprender la ley espiritual y explicarla uno por uno en su aspecto dimensional, es decir, amplio, como lo está explicado en Patriarcas y Profetas. Les pongo un ejemplo. Si el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, cualquiera de esta generación diría, oh no, yo no tengo otros dioses, Jehová es mi pastor. Ok, dice Patriarcas y Profetas que toda actividad o tiempo u objeto que nos aparta de Dios, ya hicimos un Dios. Y aquí la pregunta entra, ¿cuánto tiempo le entregamos a Dios en la semana? Quizá un día, 2, pero me refiero en la obra médico-misionera a la cual fuimos llamados todos. La obra médico-misionera que es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles, la cuña de entrada. 4, se olvidaron de hacer el culto familiar en la mañana y otro en la tarde, como se acostumbraba en el ritual, en la ley ceremonial, sacrificio en la mañana y otro en la tarde, pero como ya no hay sacrificio que ofrecer, el sacrificio del Cordero de Dios que fue inmolado ha sido provisto por Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener un servicio, un culto familiar, estudiar el espíritu de profecía y conocer el templo de Dios. 5, esta generación se olvidaron de los milagros de Dios y la razón de la reforma pro salud. Vida en el campo, aprendiendo a sanar enfermedades y aliviar dolores. Entonces, la gente querrá saber en quién creemos. No necesitas ir a un instituto. Los discípulos no fueron a institutos. Elena G. de White, con escasamente 3 años de primaria, escribió más de 10.000 páginas sobre salud. Tenemos suficiente material. Y tocante a esto, ustedes saben lo que significa usos y costumbres. Es un decreto que proviene de la ONU para establecerse en todas las naciones, en los pueblos, que si la mayoría de ese pueblo tiene una creencia y deciden expulsarnos por causa de nuestra fe, el gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal no podrán hacer nada. ¿Por qué? Por usos y costumbres. Pero si nosotros practicamos la reforma pro salud, atendiendo a la gente, a los enfermos, haciéndoles el bien, ellos no querrán expulsarnos de sus pueblos. ¿Por qué?
Dirán que somos un bien para ellos. Eso me ha tocado de experiencia. Cuando han exigido en algunos pueblos que participemos de fiestas patronales, de fiestas ceremoniales, de fiestas católicas, y el cura del pueblo los pone en contra de nosotros. Pero cuando la gente ha recibido el bien, ellos nos apoyan. Impresionante, Dios no se equivocó. Número 6. De esta generación los padres no explicaron a sus hijos la justificación por la fe, ni siquiera el concepto de pecado. ¿Qué es pecado? La mejor definición. Obviamente nunca vamos a comprender las razones del pecado. Sería justificarlo, dice el espíritu de profecía. Pero comprender qué es pecado como transgresión de la ley, como una manifestación externa de nuestro ser que está en pugna contra la ley de amor de Jehová. 7. Esta generación no les prepararon para la crisis final y las trampas del enemigo y depender de Dios. Totalmente depender de Dios. Y por eso tenemos ahora una iglesia nominal. Yo no sé si les ha tocado la experiencia. Cuando hablo con algún adventista que pertenece a la corporación, yo creo que no todos, pero con los que he hablado, no tienen una idea de cuáles son los pilares de la fe adventista. No tienen una idea. No pueden explicar. Solamente son personas que quizás, como no podían llenar ese vacío en su vida, como mucha gente tiende a buscar la religión, creyendo que todos los caminos llevan a Dios, creyendo que participando, siendo miembro de alguna iglesia, de alguna denominación, alcanzarán la salvación. Y esto no es así. Se unen a las iglesias sin conocer el fundamento de su fe, sin tener el deseo de escudriñar las sagradas escrituras para comprender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque una vida sin propósito de Dios, en Dios, no tiene sentido. La gente vive deprimida, la gente puede estar contenta un rato, pero después siente ese vacío otra vez. A veces necesitan estar ocupados o con alguien o acompañados, porque nadie puede llenar ese vacío, solo Cristo. Dice la inspiración, las fallas y los errores del antiguo Israel no son tan gravosas a la vista de Dios como lo son los pecados del pueblo de Dios en esta época. La luz que se ha incrementado de época en época y las generaciones que siguen tienen el ejemplo de las generaciones que les antecedieron. A menos que la iglesia, se refiere a la iglesia adventista, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma, si resiste el mal y busca el bien. ¿Se dan cuenta? No es nada más dejar de hacerle mal. Dios reclama a través del profeta Isaías que su pueblo dejó de hacer el bien, sino que dejaron de hacer el mal, pero no hicieron el bien. Si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, entonces ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Testimonios, tomo 8, 262. Declaró la hermana White que la iglesia adventista estaba en apostasía. Sí, contaminada de apostasía. Y esto sucedió cuando ella estaba en vida, porque eran como 10 pioneros de los veteranos que se separaron de la Asociación General porque no quisieron un reavivamiento y una reforma. Ella solicitaba, exigía una reorganización, porque desde que regresó de Australia
vio a la iglesia adventista detenida, no habían avanzado en la obra del Evangelio, sobre todo en el sur. Se había descuidado a cristianos obreros bíblicos de raza negra, incluso de la raza blanca, pero que eran de gente de bajos recursos, de otro nivel social. Entonces, ella exigió una reforma, un reavivamiento, y los líderes la rechazaron. Ah, Cuando el pastor Daniels, que estaba de presidente en ese entonces, estoy hablando de 1906, 1900, por ahí, Elena de White, la familia White, junto a Spalding, junto a Megan Sutherland, Sutherland había sido fundador de la iglesia Walla Walla y se llamaba Emanuel antes. Y cuando los estudiantes exigieron carne en las mesas, él abandonó la universidad. Se unió a este grupo de pioneros que comenzaron a trabajar en la obra médico-misionera en puestos de avanzada. Ella le había pedido al doctor Harvey Kellogg que no invirtiera en un hospital muy grande, sino que era el propósito de Dios eh, abrir centros de avanzada como pequeños sanatorios apartados a las orillas de las ciudades y hacer la obra médico-misionera y capacitar médicos misioneros, que era es la obra de nosotros. Pero se negaron. Así que ellos se fueron, estos 10 pioneros, a, empezaron a trabajar en Madison, en Tennessee, compraron un terreno, construyeron ahí un pequeño sanatorio, tipo escuela, instituto, donde sembraban sus propios alimentos. Los estudiantes se mantenían también sembrando y produciendo, vendiendo lo que producían y estudiando la obra médico-misionera. El pastor Daniels había visitado a, a estos pioneros. Aparentemente, al principio le agradó la obra que se estaba llevando a cabo y aprendió que los jóvenes que se graduaban de esa escuela salían con una hermosa vocación, la obra médico-misionera. Cuando se graduaban, les daban una mazorca de maíz y con su Biblia en la mano, pero no era para que se la comieran. Era un símbolo de que teníamos que aprender a sembrar nuestros propios alimentos. Solamente 4 materias era el propósito de que aprendieran esos estudiantes. Biblia, agricultura, espíritu de profecía y fisiología. Cómo funciona el cuerpo humano. Nada más 4 materias. No necesitaban más. Nada de que escatología, que hermenéutica, que um, neurolingüística están aprendiendo mucho y es una materia de filosofía griega, greco-romana, que tiende a hipnotizar a las mentes. Esas 4 materias eran suficientes para los obreros bíblicos. El pastor Daniels, cuando se fue de ahí a sus oficinas, cambió de parecer porque lo compartió con otros líderes. Ellos estaban con temor de que los pioneros atrajeran más a los adventistas hacia ese rumbo y ellos quedaran sin trabajo y sin feligreses. Así que envió cartas a las iglesias para que no dieran recursos a la obra médico-misionera de Madison y otros centros de avanzada que se abrieron en Estados Unidos. Que por cierto, por durante un buen tiempo dieron la obra esperada, con muy buenos resultados, porque mi abuelo recibió folletos de colportores que venían de Estados Unidos. No traían los libros rojos del espíritu de profecía, traían folletos. Y así como mi abuelo abrazó el adventismo y se convirtió en médico misionero también, porque los pastores no se mueven de sus distritos. Y ese es un grave problema, porque si no,
les quitan el salario, están trabajando por un interés personal. El salario para nosotros debe ser almas para Cristo. Así que se fragmentó la iglesia, pero no lo dieron a conocer. Sin embargo, los pioneros de este movimiento ya no trabajaron con la asociación religiosa. Salmo 11.1 dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? He aquí los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. Y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? ¿Qué sería si no tuviéramos los fundamentos que nos fueron heredados, gracias a Dios? Cuando algún miembro de alguna otra religión son desfraternizados por alguna razón, ellos se deprimen, se van al mundo. Ah, algunos tienden a buscar otra religión porque creen que todos los caminos llevan a Dios. El verdadero adventista historicista sigue predicando y sabe que el nombre de adventista se lo dio Dios y le dijo sosténlo hasta que vuelva. Sin formar otra asociación religiosa, tendríamos que avanzar por fe, guiados por Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro redentor, nuestro creador. Lo experimentado en el pasado se repetirá. En el porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagueño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos. Y si fuere posible, se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán las mentes. Neurolingüística. Es lo que estudian muchos pastores. Cómo entretener a la gente, cómo hipnotizarlos, cómo distraerlos, cómo calmarlos para que no investiguen la verdad presente. Amenaza a nuestras iglesias el peligro de que se introduzca en su seno cosas nuevas y extrañas, que confundan a la gente y no le proporcionen la fortaleza. Y esto precisamente en el momento cuando más necesitan poder en lo espiritual. Es necesario ejercer un claro discernimiento para que esas cosas nuevas y extrañas no sean presentadas juntamente con la verdad y como parte del núcleo y el peso del mensaje que ha de predicarse en esta época. Hay que destacar los mismos mensajes que hemos estado proclamando ante el mundo. Esto es en el libro Un llamado a los colportores, página 1 y 2. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizar una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, que habría de comenzar un proceso de reorganización, pero no la organización que ella les había pedido, sino una reorganización ya que los pioneros habían bajado a la tumba. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. 1. Sería cambiada nuestra religión. ¿Qué entendemos por esto? Que nos quedaríamos con el nombre, pero sí, pero carentes de la esencia del mensaje al cual hemos sido llamados por Dios. Se nos cambió la religión. 2. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados un error. Ya son considerados un error. Y les adelanto un poco. Bueno, déjenme terminar de leer. Se establecería una nueva organización. Ya está.
son una empresa, son una corporación del Estado, según la Ley 501C3 en Estados Unidos. En cuanto a México, es la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con las cuales las religiones fueron a registrarse ante el Estado por orden del papado. Que una ley, es decir, un acta, adquieren una personalidad jurídica. Por favor, si son tan amables de apagar el micrófono, por favorcito, es que tengo aquí problemas con el audio y estoy grabando. Por favor, hermanita Lucila, si estarán, gracias, qué amable. Disculpen las molestias que les causamos, es para brindarles un mejor mensaje. Y entonces, este, am, casi se me va el avión. Este, en 1957 cambiaron cuatro pilares fundamentales: la naturaleza de Cristo, el lugar santísimo, sábado como el sello del Dios vivo, y el espíritu de profecía como inspiración divina. Si Roma lograba cambiar, derrumbar estos fundamentos, la iglesia adventista cambiaría a una organización. Y en México está registrada como asociación religiosa. Juan Pablo II ordenó al expresidente Salinas de Gortari establecer una ley federal de asociaciones religiosas y culto público cuando ya había libertad de religión, pero era para controlar a las religiones dándoles una personalidad jurídica. En algunos lugares le llaman personería jurídica. Am, Esto es un invento del papado. Lo pueden encontrar en el Código de Derecho Canónico. Es una ley eh, que viene en forma de artículos e incisos, donde determina la mayor parte de lo que es la doctrina católica romana. Así que todas las religiones adquirieron personalidad jurídica, sometiéndose a derechos y obligaciones ante el Estado. Qué triste. Los convirtieron en una corporación, en una empresa. Sigo leyendo. Se escribirían libros de una nueva orientación. Ya no encontrarás libros del espíritu de profecía como testimonios para ministros, como am, primeros escritos, como mensajes selectos, los tres tomos, joyas de los testimonios, los tres tomos. Hay un libro que escondieron, eventos finales, no eventos de los últimos días, eventos finales. Cartas que Elena G. de White escribió poco antes de ir a descansar. Es impresionante lo que hay en ese libro. Si pueden, consíganlo. Por ahí a lo mejor lo pueden encontrar en PDF, pero eso ya no lo publicaron. Bueno, seguimos. Am, Se introducirían un sistema de filosofía intelectual. Claro, ya llevan materia los pastores de filosofía. Y cuando uno habla de filosofía, estamos hablando de filósofos como Platón, como Aristóteles, como Arquímedes, como am, Hipócrates, como todos estos pensadores que querían corregir a Dios. Querían ellos eh, explicar a Dios, pero con sus tendencias paganas. Y hoy en día se enseña filosofía. Había una materia que tenían los pastores todavía en la década de los 60. Se llamaba historia denominacional. Todo pastor debería de conocer nuestra historia denominacional. Y tenían una materia en la que escudriñaban los libros del espíritu de profecía. Ahora les prohíben que lean muchas citas del espíritu de profecía. Si acaso los que más les convienen, como mayordomía, el camino a Cristo, el deseo de todas las gentes, temas que están acomodados para sus fines, sus propósitos. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y al Dios que lo creó.
No se permitiría que nadie se interponga en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes, nótese, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Es decir, hay que predicar el amor, el amor, el amor. Cristo no se cansa de perdonar. Hay que dejar ese mensaje vicioso de que las bestias y que los dragones y no, 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 no. Ahí está, que la virtud es mejor que el vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Mensajes selectos, tomo 1, página 238 y 239. Esta, esta cita que acabo de leer, cuando los pastores comenzaron a negarme predicar en los púlpitos adventistas, en la cuarta ocasión que ordenaron bajarme del púlpito, vergonzosamente, con el libro del Espíritu, Profecía y la Biblia en la mano, yo me decepcioné de mí mismo. Dije, yo no me he actualizado, yo creo, a lo mejor ya cambió el mensaje. Y confieso que me decepcioné de mí mismo. Nunca ha fallado mi fe desde que hice un pacto con el Eterno. Pero sí, en cuanto a mí, me deprimí porque me menosprecié más. Dije, necesito saber, entonces tengo que actualizarme. Gracias a Dios que mi madre conservó los libros de del abuelo, que se fueron juntando. Tengo la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, mucha tarea. Y fue por cierto este libro que abrí. En el momento en que lo abrí, el Señor me estaba contestando. Y dije, ay Señor, gracias, 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 porque estaba desesperado. Entonces nos cambiaron la religión. Ah, ¿quién? Pues yo recuerdo que lo había leído en el conflicto de los siglos. Los jesuitas. Hmm, hay que, hay que investigar, hay que investigar más. ¿Quiénes son estos jesuitas? Entonces, eso me llevó a investigar cuál era el fundamento de mi fe. ¿Qué pensaban? ¿En qué creían los pioneros de este movimiento? ¿Qué ocurrió durante el Gran Chasco? ¿Qué se predicaba antes del Gran Chasco con Guillermo Miller? ¿Qué después? Determinado, exigí más conocimiento de mí mismo, me rodeé de libros, me encerré por varios semanas, meses, unos 3 meses yo creo, y comencé a leer. Y comencé a leer las revistas que estaban publicando, como la revista Enfoque, como la Escuela Sabática, La Fe de Jesús, y me doy cuenta que estaba escrita por católicos. Sorprendente. Sí. Yo dije, se han infiltrado. Y luego me entero que en el 2010, dos sacerdotes jesuitas, La Bastida y Estrella, certificaron a la Escuela Adventista de Montemorelos, en Monterrey, Nuevo León, México. La central de México, vaya. Y esto ya me ubicó. Dije, ya está, ahora entiendo, ya están adentro. ¿Pero desde cuándo? Pues tuve que investigar lo que ocurrió en 1957 con el libro Preguntas sobre Doctrina. Y también lo leí. Y dije, nos cambiaron la religión. Pero, digo, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿verdad? Ni peor sordo que el que no quiera oír. Tú le comentas esto. Ah, me habían invitado unos hermanitos en Nueva York, de Nueva York, que predicara con ellos. Y le dije al hermanito que me invitó, porque dice que iba a estar ahí el pastor. Digo, hermano, 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 le digo, yo aprecio a los pastores. Yo sé que hay muchos nobles, hay buenos todavía ahí adentro.
Como, ¿se acuerdan? Nicodemo estaba adentro en el error, y también José de Arimatea. Bueno, había otros más, Gamaliel. Y, y le dije, oiga, esto es como si fuéramos agua y aceite. Ellos ya creen en otras cosas y no le va a caer bien mi mensaje. Hermano, usted délo. Hermano, hágame caso. ¿Para qué provocarlo? Hermano, no tenga miedo. No, digo, no es miedo. Precaución, lo siento por ustedes. Yo ya estoy acostumbrado. Y dijo, bueno, está bien, vamos a darle. Esto ocurrió apenas, estoy hablando de hace como un mes, más o menos. Y comencé a predicar, no me acuerdo cómo es que llevaba otro tema, y surgió este tema por lo de la naturaleza de Cristo y el lugar santísimo, ajá. Y de ahí pues me vi obligado a hablar sobre este libro de preguntas sobre doctrina y el cambio doctrinal de 1957. Y que realmente manipularon mucha información para que supuestamente ya no nos llamaran sectarios, sino que formáramos parte de la Iglesia Mundial Cristiana. Ajá, híjole. Pero yo no creo que hayan sido adventistas esos pastores que participaron ahí, porque un verdadero adventista jamás, vaya, el conflicto de los siglos es bien claro en cuanto a nuestro mensaje peculiar, nuestro mensaje que nos hace distintivo, y donde dice claramente que nuestra labor es desenmascarar las obras del hombre de pecado, el papado. Y lo menciona varias veces, pero ahora ya no lo hacen, ya no, ya está prohibido. Por cierto, esa ley federal de religiones aquí en México, el artículo 8, inciso 3, prohíbe que se hable mal de otra asociación religiosa registrada en el Estado. Ajá. O sea que si tú dices que el papado es la bestia, uff, una multa, 20,000 salarios mínimos, una de las más altas que se hayan aprobado en la historia de México. 20,000 salarios, el equivalente a 20,000 salarios mínimos, por una multa. Ahora imagínense tres pastores predicando que el papado es la bestia. Bueno, por decirlo, o sea, no se trata de llegar y agarrar a estocadas a la Iglesia Católica, no. Dios tiene pueblo en la Iglesia Católica, ama a los católicos, son gente muy buena, hay mucha gente muy buena. Pero me refiero, estoy sintetizando nada más, ¿verdad? No estoy o insinuando de que debemos predicar así de fuerte, a espadazos, no, no, tal y como lo dice el conflicto de los siglos, hay maneras, pero ya está prohibido, ya está prohibido. Y esto fue desde 1993 en México. Yo estoy seguro que esto fue aprobado en varios países, pero no todos lo publicaron, no lo publican, lo manejan ahí tras las cortinas de humo. Entonces, así que prediqué ese tema, ese mensaje, pues no, dicho y hecho. No nada más les dijo el pastor que no me escucharon, pero eh, los del grupo de WhatsApp me bloquearon. El hermanito me llamó, hermano, discúlpenos, discúlpenos. No, le digo, mira, hermano, yo te lo dije, yo te lo dije, ya los conozco. Les duele este tema, estos mensajes. Les duele porque pierden sus salarios, se les van los feligreses, pierden sus los, todo lo que los beneficios que les aportan en su trabajo. Y como no tienen otro oficio, se sienten inútiles afuera, si los desfraternizan, pues mejor prefieren callar, ser asalariados y callar. Pero eso es una traición a Dios. El callar, cuando uno conoce la verdad, significa mentir también. Y dije, hermanito, ya estoy acostumbrado, no se preocupe, tranquilo. Yo ya sabía, yo lo veía venir, pero pues usted me dijo que adelante, pues bueno, yo quería darle una lección a usted. Bueno, solamente como dato cultural. Sigo leyendo. Toda clase de fanatismo y teorías erróneas que pretenden ser la verdad serán introducidos en el pueblo remanente de Dios. Miren nada más. Llenarán las mentes con sentimientos erróneos que no tienen parte en la verdad para este tiempo. Cualquier persona que, mediante el poder de sus propias resoluciones,
y por su propia fuerza intelectual, unida a la conciencia o conocimiento supuesto, crea que podrá iniciar una obra que conquistará el mundo, se encontrará entre las ruinas de sus propias especulaciones y comprenderá claramente por qué se encuentra allí. Por la luz que el Señor me ha dado, dice, puedo decir que se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Sí, y ya han estado trabajando y hablando cosas que Dios jamás ha revelado, y con ello han estado rebajando la verdad sagrada al nivel de las cosas comunes. Se han publicado y se seguirán publicando los sofismas presuntuosos de los hombres, y no se ha tomado en cuenta la verdad. Las maquinaciones de las mentes humanas inventarán pruebas que no son pruebas por ningún concepto, de manera que cuando la prueba auténtica sea puesta de relieve, se le considere en idéntico nivel con las pruebas de factura humana que no han tenido ningún valor. Podemos esperar que se echará mano de cualquier cosa y que se lo mezclará con la doctrina verdadera, pero mediante un lúcido discernimiento espiritual con ayuda de la unción celestial, debemos distinguir lo sagrado de lo profano que se está introduciendo para confundir la fe y el sólido juicio y para desacreditar la grandiosa verdad probatoria para este tiempo. Miren, ¿cuál fue la diferencia? ¿Se acuerdan de Aarón y sus hijos, Ovni y Fines? Fueron advertidos de no introducir fuego extraño al santuario. Conocemos la historia, sí, ¿verdad? Pero ellos desobedecieron a Dios. Dice el Espíritu de Profecía que ellos habían estado tomando, tenían aliento alcohólico. Ese fuego extraño, no crean que es una lumbrecita así, literal. Ellos, en haber desobedecido a Jehová, al practicar cosas malas, mancharon su propio templo, su cuerpo. Miren, el Espíritu de Dios es fuego consumidor. Ok, ok. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, Él no viene destruyendo a quien se portó mal o el que no está en su libro, no. Su presencia, su sola presencia. ¿Cómo lo podría explicar? No tengo palabras humanas. Hagamos de cuenta que 1 millón de soles se acercan ante nosotros y nos queman rápido. Y me quedé corto. Bueno, cuando la lluvia temprana, los discípulos recibieron el Espíritu de Dios que parecían como lenguas de fuego, ¿verdad? Estaban llenos de el Espíritu Santo. Ok, por ahí vamos bien, ¿verdad? Me van siguiendo. Que hablaban palabras divinas, que conquistaban las mentes, impresionaban los corazones, se convertían. Eran portadores, eran vasijas limpias que portaban ese fuego. Miren, la lámpara representa el cuerpo, el aceite, nuestro carácter, y la flamita, esa luz, representa nuestro testimonio ante los demás, que proviene de ese aceite que es el carácter de Cristo reflejado en nosotros, con el vestido de bodas. ¿Ah? Ya lo hemos platicado bien. Estos hijos de Aarón, Omni y Fines, llevaban un fuego dentro de ellos, un fuego extraño dentro de ellos, un espíritu malo. Habían estado emborrachándose y Dios les había advertido que no lo hicieran. Y entraron y quedaron fulminados. Dios no los destruyó. Es la presencia de su espíritu, de Jehová. Los fulminó. La misma presencia. Cuando les decía al pueblo hebreo, no vayan a sobrepasar esta línea, les decía a Moisés, diles que no, porque van a ser destruidos. Lo decía por su bien. Bueno, y todavía le dijo, Moisés inmediatamente, Aarón se quedó, imagínense, el padre de esos dos jóvenes, que también eran sacerdotes. Imagínense el rostro en ese momento cuando caen fulminados. ¿Cómo reacciona un padre?
llorando, ¿verdad? Gritando de dolor. Moisés inmediatamente lo llamó, lo agarró, le tomó del brazo y le dijo, mira hermano, no se te ocurra llorar por ellos. Fueron advertidos y desobedecieron. Si tú lloras por ellos, si tú haces luto por ellos, te bañas de ceniza, quiere decir que tú los justificas. Haces duelo por ellos, tú los justificas, tú estás a favor de ellos. Es fuerte, es fuerte. Estoy seguro que hoy en día cualquiera se pondría a llorar por sus hijos, no importa que hayan desafiado a Dios. Y son más movidos por sentimientos. Así que Moisés le dijo, mira, Aarón, no seas movido por sentimientos. Somos de principios. Y ya se quedó callado. Ya tuvieron que sacar los cuerpos, sin vida. Ahora, ¿por qué no pasó así con Elí? ¿Se acuerdan? Sus hijos también. Ah, me equivoqué, me equivoqué. Ovni y Fines son de Eli, eran de Eli. Nadab y Abiú eran de Aarón, perdón, lo corrijo. Ovni y Fines eran los hijos del sacerdote Eli. ¿Por qué no fueron destruidos cuando entraban al santuario? Y dice Patriarcas y Profetas que ellos habían profanado el santuario con las mujeres, ahí en la entrada. O sea, hicieron lo más terrible. Y miren, Dios no los destruyó ahí. Por qué no los destruyó cuando ya estaban pervirtiendo todo? Ya estaba todo bien pervertido. Porque ya no estaba la presencia de Jehová ahí con ellos. ¿Será posible que hoy no castiga a la iglesia apóstata porque ya Dios los abandonó? Y ya sus rituales son una mofa para Dios. Yo creo que sí. Sin embargo, Dios dijo que iba a caminar con un remanente al final de los días. Un pequeño remanente. Que son como las estrellas del cielo. En el día no las vemos, pero en la noche las podemos contemplar. Y Dios se resguardó 7,000, ¿se acuerdan? Se lo dijo Elías. Y así fue. Y así fue. Elí no corrigió a sus hijos. Elí se va a perder. Y dice el Espíritu de Profecía, ¿cuántas madres, cuántos padres van a perder también su ida al cielo junto con sus hijos porque no los corrigieron, no los educaron, no les enseñaron responsabilidades y tener valores morales? ¿Cuántos que no corrigen a sus hijos, que se han convertido más amigos que padres? Qué triste esta situación. La iglesia está en el estado laodicense, es decir, tibios, que es peor. Por eso dice el Señor, ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré. Quiere decir que los tibios alguna vez llegaron a estar en la fe caliente, cuando fueron bautizados. O sea, no pasaron de fríos a tibios, no. Llegaron a estar caliente, pero se fueron entibiando. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Jamás hubo otra época como esta, cuando la verdad ha sufrido más por haber sido desfigurada y rebajada y desacreditada mediante las perversas discusiones de los hombres, hay quienes se han introducido con su masa heterogénea de herejías que presentan como unos oráculos delante del pueblo, y la gente queda encantada con alguna cosa nueva y extraña, y no obra en sabiduría y experiencia para discernir el carácter de las ideas que se le presentan como algo valioso. Pero el hecho de atribuirles gran importancia y de relacionarlas con los oráculos de Dios no les convierte en verdad. Oh, ¿cómo constituye un reproche esta situación que por la baja norma de piedad que impera en las iglesias? Hombres que desean presentar alguna cosa original, ensamblarán cosas nuevas y extrañas y sin ninguna clase de miramiento avanzarán con estas especulaciones inestables que han sido entretejidas hasta darles la forma de una teoría valiosa para ofrecerles como una cuestión de vida o muerte. Carta 136, 1898, está en Mensajes Selectos, tomo 2,
Párrafo 1. Advertencias contra las enseñanzas y sanciones y la religión emocional. Oh, hermanos, es triste. Cuando platico con hermanos que están dentro de la corporación, es como si hablara con personas de otra religión. No conocen nuestro fundamento, no conocen nuestros pilares. Todo por no leer. Se está repitiendo la misma historia del antiguo Israel, lo mismito. Vaya, no hay nada nuevo bajo este sol. Dios no se equivoca, lo dijo. Jehová lo declaró. Que los peores enemigos se dan dentro, no afuera. Vienen de dentro. Un pueblo puede resistir a los flojos, a los holgazanes, a los mañosos, pero nunca a los traidores, porque los traidores vienen vestidos como nosotros, los infiltrados. Se parecen a nosotros, hablan como nosotros, pero no son de nosotros. ¿Se acuerdan de Judas? Un ejemplo, por mencionar uno. Venía adentro. Y no estaba en el Sanedrín, no estaba con los judíos allá, con los nominales. Venía con Jesús. Y muchos movimientos independientes de sostén propio tienen la mala costumbre de estar confiados en que como ya salieron de la apostasía, ya están en paz con Dios. No, aquellos ya los tiene. Satanás viene aquí en esos movimientos a sembrar cizaña, pero más que nada, ¿saben qué siembra Satanás? Flojera, que nos volvamos perezosos para no fortalecer el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, para que no leamos, para que no adoremos, para que no hagamos la obra médico-misionera, para que no salgamos a repartir el conflicto de los siglos. Eso es lo que hace Satanás. Oh, es muy astuto para hacer esto y siempre va a buscar a alguien pretextos o siempre va él a colocar por ahí algún obstáculo, hasta ciertas pasiones. ¿Mm? Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Por lo tanto, cada postulado nuestro deberá ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las escrituras. Ahora parece que nadie nos notará, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los malos grandes hombres del mundo, eso se hará. Maranata 261. Miren, hermanos, yo conocí hace tiempo unos adventistas que me acuerdo que uno venía como preocupado, dice, hermano, fíjese que yo de veras pensé que el sábado era el sello de Dios. Bueno, le digo, ¿y que no es así ya? Dice, no, Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios, no el sábado, hermano. Ay, le dije, hermanito, ay, no puede ser. Es en serio. Dice, sí, y usted no sabe que el Espíritu Santo es el agente sellador y el sello es el sábado. Y, a ver, vamos a suponer que un ganadero tiene vacas, ganado, y le pone su sello, sus iniciales, marca su ganado. ¿Cómo la autoridad podrá distinguir también que ese ganado pertenece a cierto señor? Bueno, ya tiene, ya tiene la señal, ya tiene el sello puesto en la piel del ganado, pero ¿y dónde está el sello? Se requiere el sello para dejar una señal, para dejar el sello y plasmado. Entonces el Espíritu Santo es el agente sellador. Así que me lo llevé cita por cita a que comprendiera este hermano
que el Espíritu Santo representa el dedo de Dios. Fíjense, con el cual fue escrito, si por el dedo de Dios expulsamos demonios, quiero pensar que el Espíritu de Dios está aquí, ¿no? Entonces, el dedo de Dios, ¿qué se escribió con el dedo de Dios? La ley en el Sinaí. Lo dice claramente. Entonces, ese dedo de Dios fue el que escribió Mene Mene Tekel Uparsin en Babilonia ante Belsasar. Ha sido pesado y tu reino ha sido hallado fallo. Esa noche murió. Ese dedo fue el que estaba escribiendo en el piso con Jesús cuando venían los malvados a apedrear a la ramera. Mientras Jesús escribía en el piso sus pecados, lascivia, fornicación, adulterio, robo, mentiras, colocando con ese dedo, señalando sus fallas. Y cuando ellos alcanzaron a leer, soltaron sus piedras y Jesús se levantó y los miró con esa mirada tan profunda como una espada flamígera de dos filos. Y ellos temblaron y se fueron. Y por eso Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ok, que hay alguien que nos acusa, ¿verdad? El enemigo. Sin embargo, la ley de Dios, que es como un espejo, nos ve reflejados ahí. Y tenemos que representar la imagen y semejanza de Cristo para cuando Él venga. ¿Ok? Pero ese hermano se quedó perturbado. Ah, dice, hermano, por favor, si usted no tiene una fe bien cimentada en lo que cree, cualquiera le va a mover el tapete. Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús no deben aprobar ni con su silencio la obra de misterio de iniquidad, que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma, que la educación y la instrucción de los miembros de nuestras iglesias sean tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no han de hacerse concesiones a este poder al hombre de pecado. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guarda el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Testimonios para Ministros, página 118. Ahora, miren, como no me va a dar tiempo terminarlo todo, porque creo que ya tengo que ir aterrizando, eh, voy a mostrarles, bueno, hay que ver los pilares. Bueno, de una vez lo vemos, ajá. Para que así, aquí vamos a aterrizar, pero quiero mostrarles algo antes de terminar. Aquí están eventos de los últimos días. De hecho, am, también pueden, también pueden analizarlo en Proverbios 9:1. Dice, la sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. Su casa, la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo, Cristo. Él edificó su casa sobre 7 columnas. Lo van a encontrar también en el libro El otro poder, 3:1, Efesios 2:20, Proverbios 4:26, 27 y Jeremías 6:16. Pero miren, aquí están eventos de los últimos días para más fácil. Dice, en el año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Ya mencioné el primero. Ah, perdón, no. Sí, purificación del santuario. La cita es Daniel 8:14, es el fundamento de nuestra fe. ¿Ok? Purificación del santuario. Luego dice, el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14 del 6 al 12. Presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 12:17. Uno de los hitos de este mensaje, el templo de Dios, Apocalipsis 11:19. Qué hermoso, me encanta Dios. Hasta ese orden lleva que su pueblo amante de la verdad vive en el cielo y el arca que contiene su ley, Éxodo 20.
y la luz del sábado del cuarto mandamiento, versículo 8. Brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los hitos antiguos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como un hito antiguo. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. Son 7 pilares, no 28 creencias. Oye, pero que están extraídas de la Biblia. No, señor. Mire, y lo dijo el pastor Love Beruf, que el primer, lo dijo pastor James White también, que el primer paso hacia la apostasía era escribir un credo, una lista de creencias. Y luego le preguntaron a Elena White si era correcto hacer un manual de procedimientos, y ella dijo no, la Biblia y solo la Biblia. Y el espíritu de profecía, porque está en Testimonios para Ministros, creo que es página 14, en el marco histórico, ahí está. Dice, se hizo un gran esfuerzo para no sujetarnos a una lista de creencias porque creímos que la Biblia y el espíritu de profecía eran suficientes para nosotros. Ahora, ¿cómo procesan a los infieles o a los que acusan de infidelidad a la iglesia? Un categórico, así dice el manual y las 28 creencias. Antes decían a la ley y al testimonio. Ahora ya no. Bueno, esto está tremendo. Miren, a ver, bueno, miren, esta cita es muy importante comprenderla. En una escena que pasó ante mí, dice, vi cierta obra hecha por los médicos misioneros. Nuestros hermanos dirigentes la contemplaban observando lo que hacían, pero parecían no comprenderla. El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con gran fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna. ¿Se dan cuenta? Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual apoyarse. Y miren las letras negritas, más negritas. Se eliminó el santuario y se eliminó la expiación. Está en el libro Alza tus ojos, 150. ¿Les sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de nuestra fe comienzan a ser removidas? Se enseñan teorías seductoras de tal forma que no las reconoceremos a menos que tengamos un claro discernimiento espiritual, pero muchos ya no. Manuscrito 46, 18 de mayo de 1904, El fundamento de nuestra fe. Un sermón que dio en Bering Springs, Michigan. Hermanos, nos cambiaron la religión. Y la hermana White vio en una visión que iba un tren cargado de gente y ahí iba el pueblo de Dios también. Y quien lo manejaba era Satanás. Vaya, hay mucha información. Pero los que entraron, no sé, hace 20 años a la iglesia, vaya, también nosotros nacimos ya en el error, aunque somos tercera generación, pero eso no me da ningún mérito. Al contrario, un gran compromiso. Pero en 1957 derrumbaron el lugar santísimo, ya no aparece en sus creencias. Eliminaron la naturaleza de Cristo. De esa manera le dan paso a destruir el séptimo pilar que dice que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. ¿Y cómo así? Bueno, porque están diciendo que Cristo vino como Dios, igual que la Iglesia Católica, María Madre de Dios, y dice el rezo católico, María Madre de Dios. Cristo no vino como Dios. De hecho, él dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Él no es rey en esta tierra, ahorita no, hasta que sea purificada. Ahorita hay un príncipe malo que se adjudicó en la tierra, pero, pero Cristo no es rey todavía. Hasta que termine su obra en el lugar santísimo, se vestirá sus galas de Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vendrá con gran justicia a dar a cada quien lo que merece, lo que merecemos. Y miren, lo que quería mostrarles, hay mucho que hablar acerca de esto, ¿eh? Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. De hecho, a muchos hermanitos, miren, me llamó la atención esta cita. A muchos hermanitos se irritan mucho cuando hablamos de estas verdades. No les gusta, se retuercen. Miren lo que dice aquí. Pasos a la apostasía.
El pastor Love Beruf dice, el primer paso hacia la apostasía es adoptar un credo que nos digan qué creer. El segundo, hacer este credo una prueba de discipulado. El tercero es procesar a los miembros por ese credo. El cuarto, denunciarlo como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto es comenzar una persecución contra los tales. ¿Ya está la persecución contra nosotros? Ya. Porque en México se firmó una nueva ley que está sujeta a la Ley Federal de Religiones que se llama esa para las asociaciones religiosas. Se llama la práctica de la denuncia. Y como los pastores no les reconocían la carrera como a nivel licenciatura, ahora les dan, como les dieron personalidad jurídica, que esto viene del Vaticano, ahora tienen la obligación de denunciar a aquellos que estén reunidos en alguna casa, porque dice así la ley, donde están dos o tres reunidos adorando a una deidad, necesitan registro constitutivo ante la ley. Entonces ya el pastor llama por teléfono al Ministerio Público y les dice, hey, aquí hay una congregación que dicen que son adventistas, están reunidos en esta casa, pusieron una lona que dice que son adventistas, pero no lo son. Y esos son los que están declarando que el papado es la bestia. Así. Y han metido a la cárcel a muchos en México. Y por eso los están expulsando también de sus casas. Ahora el pastor tiene la obligación de acusarnos, como Judas. ¡Wow! Esto está tremendo. Pero lo que quería mostrarles, bueno, qué bueno que se presentó esta diapositiva. Escrito está. Miren, aquí, a ver, pues ya les voy a enseñar, bueno, los pilares que ellos están hablando, pero que no son los nuestros, no son los bíblicos. Aquí están, por cierto, miren. Lo publicaron en una revista. Ah, bueno, estos son los 7 pilares originales, los nuestros. Ok, purificación del santuario, mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios, el templo de Dios, la ley de Dios, el santo sábado y la no inmortalidad de los malvados. Bien, aquí, esto que quería mostrarles, miren. ¿Qué significa que nos hayan cambiado el logo? Eran 3 ángeles con 3 trompetas. Hermanos, en el logotipo hay identidad. En el logotipo hay identidad. Eh, ese logotipo que teníamos de los 3 ángeles nos daba una identidad como el pueblo de la verdad presente que predica Apocalipsis 14 del 6 al 12, una orden de Dios, no del hombre, de Dios. Y ese logotipo, tan solo la pura imagen, demostraba cuál era nuestro mensaje distintivo. Y lo cambiaron por esta, en realidad, cuando lo colocan así como un mundo y gira con efectos especiales, este, esa flamita forma un 666 cuando gira. Y la cruz puede ser un acercamiento. La cruz está invertida. Si la pueden apreciar ahí, en una está como transparente, no se nota. Lo hicieron a propósito, que no se note. Pero si la remarcamos a donde empieza la flamita de arriba, hacia abajo del libro, la cruz está invertida. Significa negación a Cristo. Es una blasfemia aberrante. Horrible. Bueno, no hay blasfemia que no sea aberrante, ¿verdad? Ahora bien, miren, lo tienen, yo he sabido de más de 30, que yo sepa, religiones, además de empresas. Esa flamita se reconoce como la lengua del dragón de Ingolstadt, de Francia, símbolo masón. Y el libro abierto, los masones lo interpretan como una verdad a medias. Noten, hermanos, el pueblo de Dios, y hablo de la iglesia primitiva también, nunca, nunca utilizó la cruz para representar a Cristo. Nunca, hasta el siglo IV,
que fue el rey Constantino, después de su visión en el puente Milvio en el 312, que le impuso en los templos que eran de acera, de Diana de los Efesios y del mitraísmo, e impuso también la ley dominical y la cruz. La primera ley dominical, 7 de marzo del año 321, que no se confirmó a nivel cristiandad hasta que se llevó a cabo el concilio de Nicea en el 325. Ujú. Y desde entonces se determinó que la cruz y el sol, el Dominus Sol Invictus, el día de oración en domingo, sería el símbolo con la cual Roma vencería. Ujú. Sabemos que no, está vencida Roma, ¿no? Pero bueno, hermanos, es una, a cualquiera se le hace cosa sencilla el haber cambiado el logotipo. No, 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 no podemos conformarnos. Están mancillando nuestra fe, cambiándonos la religión. ¿Seguiremos siendo de la fe adventista del séptimo día? Gloria a Dios. Hasta que Cristo venga, porque el nombre no me lo dio ningún pastor, ningún mortal. Me lo dio Cristo mismo y me dijo, reténlo hasta que vuelva. Y así lo sé. Sin la corporación, como los discípulos, sin el Sanedrín, salieron adelante con Cristo. Cristo a la vanguardia. Cristo es el que guía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, estamos ante una verdad presente. Hay mucho, mucho que aprender. Investiguen. No se queden con los brazos cruzados. Cristo nos llamó de la cantera del mundo para proclamar un mensaje de la verdad presente, una amonestación para este mundo en rebelión. Nos llamó a ser instructores, no alumnos. Nosotros no tenemos nada que aprender de Roma, que nos esté certificando a nosotros, que los certifique a ellos. A nosotros Cristo es el que nos certifica con la presencia y el poder de su Espíritu Santo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.